El capítulo de hoy, la parte de hoy se llama El diseño de Dios para la mujer. Vivimos en tiempos donde los roles del hombre y la mujer están siendo intercambiados con más fuerza que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. La mujer está tomando cada vez más protagonismo y liderazgo en la sociedad, casi como si se tratara de un experimento social. Y si ahora las mujeres asumimos un liderazgo público y el hombre permanece en casa con los hijos, y si intercambiamos los papeles para probar que el liderazgo masculino no es algo natural, sino solo construcciones culturales. Gloria Steinem, periodista, escritora, defensora de los derechos de la mujer e ícono del feminismo, dijo: todavía me hace falta escuchar a un hombre pedir consejos sobre cómo cambiar el matrimonio, cómo combinar el matrimonio y la carrera. El objetivo parece ser probar que el liderazgo masculino no es más que una convención heredada y que los roles pueden redefinirse según las preferencias o ideologías de cada generación. Pero al observar la historia humana, surge una pregunta inevitable bajo este análisis. Si el liderazgo masculino fuese solo una construcción social, ¿cómo explicar que todas las civilizaciones, desde las más antiguas hasta las más recientes de Oriente a Occidente, hayan compartido de manera casi unánime una estructura donde el hombre ejerce liderazgo y provisión y la mujer desempeña un papel fundamental en el hogar y en la formación de los hijos? ¿Se pusieron acaso de acuerdo todas las culturas para establecer el mismo patrón? ¿No es más razonable pensar que dicho patrón responde a una inclinación natural en la naturaleza humana, a un diseño divino? Ahora bien, no podríamos negar que el rol de liderazgo dado por Dios a los hombres fue afectado por la caída. Y consecuencia de esto, el hombre se ha enseñoreado de la mujer y su liderazgo se ha transformado en tiranía, dejando heridas generacionales en el centro de la feminidad misma. Ahí donde debía fluir el amor, la ayuda, el cuidado por los suyos, ha fluido en las mujeres el resentimiento hacia la masculinidad y el deseo de usurpar el liderazgo masculino y menospreciar el rol que se nos fue asignado por diseño. Muchas jóvenes de hoy crecieron viendo en sus mamás que eran humilladas, traicionadas, abandonadas, y hoy responden a ese deseo natural que tenemos las mujeres de formar familia desde el resentimiento y el temor a ser tratadas de la misma manera que fueron sus mamás. El feminismo surgió como una respuesta al machismo, pero la verdad es que la otra cara, que es la otra cara de la misma moneda, la moneda que intercambia el diseño original por responder desde el temor, desde el resentimiento. Sin embargo, la conciencia les grita porque se hagan responsables de su rol. Hoy es común escuchar el colectivo feminista hablar de la maternidad sin culpa. Y esta culpa surge en las madres que dedican la mayor parte de su tiempo a trabajar, a obtener éxito profesional, a tener carreras muy demandantes. Surge porque el diseño original de Dios para la mujer le da un rol que la hace responsable, especialmente de su hogar, de las relaciones en el interior del mismo, de buscar la paz, de encaminar las emociones de sus hijos, de edificar su casa. Así como el río busca su cauce, el diseño de Dios clama dentro de nosotras para ser funcional, para ser llevado a cabo. ¿Cuál es ese diseño original? En el libro de Génesis vemos que cuando el Señor hizo la creación, cada que terminaba un día de la creación, culminaba con la frase: y vio Dios que era bueno. Hubo una sola cosa que el Señor vio que no era buena, y fue que el hombre estuviera solo. La mujer fue creada entonces a partir de una necesidad. Veamos el versículo, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Las palabras en el original hebreo para ayuda idónea es eser kenegdo. Eser significa brindar ayuda, ser ayudador. Aparece 21 veces en la escritura en el Antiguo Testamento. Se usa la mayoría de los casos para referirse a Dios mismo como el ayudador. Es evidente que no tiene una connotación de inferioridad. En 18 ocasiones significa ayuda, en otros 2 ayudador y una como ayudadores. Kenegdo no se encuentra en otro texto bíblico. Otras fuentes mencionan que proviene del término nokag, que significa estar enfrente de o ser opuesto a. Diferentes en género, diseño, en su forma de ver la vida y reaccionar ante ella. Son opuestos creados para complementarse. La ayuda idónea es pues alguien que complementa a otra persona y la asiste para ser más fructífera. Esto no quiere decir que el Señor solo tenga algo que decir a las esposas. Todas las mujeres en sus diferentes etapas o circunstancias de la vida fueron dotadas desde el diseño para desempeñarse en la creación. En Génesis 1, del 27 al 28, observamos cómo el mandato cultural fue dado al varón y a la hembra. Y creó Dios al hombre, allá en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicad. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán y Eva tendrían una misma meta que cumplir: sojuzgar la tierra, uno al lado del otro, complementándose, cada uno con diferentes fortalezas, habilidades y roles según el diseño de cada uno. Señorar la tierra abarca todos los campos: el trabajo, la cultura, la familia, todos los campos de la creación. Adán y Eva tendrían esa misma meta. Pensemos en esto. El hombre fue formado de la tierra, ¿cierto? Sabemos que el Señor tomó del barro y formó la tierra, sopló y formó el hombre. El hombre fue formado de la tierra y una vez crea al hombre, lo pone a trabajar la tierra. ¿Podemos ver? La mujer fue formada de la costilla del hombre y desde la necesidad de crearle al hombre una ayuda idónea, desde él y para él. Génesis 2:23 dijo entonces Adán, entonces es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Yo imagino esta escena cuando Adán está mirando a Eva y está exclamando esto. Esta es ahora hueso de mis huesos. Creo que todas las mujeres no deberíamos conformarnos con una mirada distinta, ¿verdad? Cuando estamos buscando y tomando la decisión de casarnos. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. La tarea asignada en Génesis 1:28, lo que llamamos el mandato cultural, dominar y llenar la tierra, fue dada al hombre y a la mujer, ya lo vimos. No fue una tarea sencilla. Fue evidente que el primer hombre necesitaba ayuda. Cuando entendemos que cada género tiene dones, habilidades y llamados diferentes en la creación de Dios, y que al trabajar en equipo para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a cada uno desde su rol, alcanzamos el máximo potencial en la economía de las funciones. No es desde la competencia, no es usurpando
el rol del otro porque tengo ese temor de lo que vi en mi infancia, de lo que vi a mi alrededor, de lo que vi que le pasó a mi amiga. No es desde ahí. Fuimos creados iguales en esencia. Luego, ninguno es mayor que el otro, en esencia. Compartimos la esencia. La mujer fue formada de la costilla de Adán. O sea, no tenemos una esencia inferior a la de él. Esta es la implicación directa. Varón y hembra son creados iguales en esencia, dignidad y propósito, pero con roles y funciones diferentes. El liderazgo es una función, no una virtud. La humildad que supone alinearse al liderazgo masculino en el hogar y en la iglesia, sí lo es. Ojo, alinearse al liderazgo masculino en el hogar y en la iglesia. No implica este diseño que nosotras debamos someternos a todo hombre que nos rodea. Hay un liderazgo particular en la iglesia, que es como se modela el evangelio y la unión de Cristo con su iglesia, y, y la del hogar. Ahí son eh, ese someterse, esas sumisiones, ese alinearse al liderazgo. Siempre me han impresionado profundamente las palabras del Señor Jesucristo al Padre en Juan 1, 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra, le dice Jesús al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor tenía alrededor de 33 años al afirmar estas palabras. ¿Cómo puede un hombre de 33 años terminar todo para lo cual fue enviado en esta vida terrenal? Pues a mis 33 años yo lo único que había terminado, aparte de mi carrera y del casarme, era una lista interminable de propósitos y anhelos por cumplir. Tenía en mi mente un sinfín de cosas que consideraba eran mis propósitos de vida, pero ninguna de ellas estaba pensada sobre la base de glorificar a Dios, ni como respuesta a lo que el Señor me había enviado a hacer. Y ahí está el punto de por qué el Señor hizo esta afirmación categórica. Él había glorificado a su Padre Dios en la tierra, acabando toda la obra que Él le dio para hacer. Estoy convencida que la mayor parte de nuestras ansiedades, las tuyas y las mías, en la vida, se producen porque ponemos cargas sobre nosotras que el Señor no nos ha puesto a llevar. Las ponemos sobre nuestros hombros más como una respuesta a un corazón anhelante y a lo que nosotras mismas pensamos que debemos hacer, lo que vemos en los medios, en las redes, en la publicidad, lo que luce bien, y no basadas en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Me pregunto cuántas amas de casa se han visto abrumadas al ver quizás esos reels de redes sociales donde sale una ama de casa que cocina una receta increíble sin ensuciar absolutamente nada en su cocina. Todo quedó perfectamente cortado, sazonado, servido y no se cortó tampoco ni una uña. Salen con sus uñas largas y maquilladas. ¿Cuántas chicas jóvenes se sienten abrumadas cuando están lidiando con sus hijos en el hogar, con con el quehacer de las cosas y pues no luce como esa realidad alternativa de las redes sociales? Por las escrituras sabemos que la voluntad de Dios para cada esposa, y aquí hablo de esposas y quizás a lo largo del estudio vamos a escuchar mucho que hablamos de esposas y madres, repito, no porque el Señor no tenga nada que decir a las solteras, viudas, separadas, sino porque donde más vemos ampliamente expuesto estos roles es en el matrimonio, en la maternidad, pero son aplicables en todos los campos, en todas las etapas de nuestra vida, en todas las circunstancias que el Señor nos haya puesto a vivir. En Génesis 2:18 vemos esa voluntad de Dios para cada esposa. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le hará ayuda idónea para él. Después de la relación personal,
esposa con el Señor Jesucristo, nada más debe tener mayor prioridad. Su esposo debe ser el beneficiario principal del tiempo, de su energía. No importa si nuestro esposo es un fiel cristiano o un incrédulo. Dios desea que toda mujer cristiana sea una esposa piadosa. Pero el Señor no tiene solo cosas por decir a las esposas. Vamos a analizar estas habilidades y dones particulares en el diseño femenino de una manera más amplia a todas las mujeres en sus diferentes etapas y circunstancias. Las virtudes que tenemos las mujeres vienen del diseño de Dios. Todo lo bueno viene de Él y lo ha puesto en el hombre, en la mujer, a imagen de Él, todo lo que es virtuoso. Y se extienden esas virtudes en la mujer, en sus funciones en la creación, en el hogar, en el trabajo, en las relaciones con los hijos. Exhibimos características particulares, aunque no exclusivas, como imagen de Dios. El amor, el servicio, el deseo de mantener la paz, la capacidad emotiva, el ser proveedora y protectora de las emociones. Ella es quien mantiene las conexiones interpersonales, la influencia y la compasión. El cerebro de una mujer, cuando es analizado biológicamente, tiene unas conexiones neuronales que la capacitan para esto. Veamos esas habilidades. El amor. Digo que no es exclusivo porque el hombre claramente puede manifestar amor, pero no es lo que más naturalmente fluye cuando vemos las diferencias entre un hombre y una mujer. Este es quizás el atributo más conocido del carácter de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto al hombre como a la mujer, Dios comunicó este atributo. Ambos estamos dotados de esta imagen, pero el amor de una madre se exhibe desde el momento que está embarazada. No le es necesario a una mujer ver y sostener a su bebé para comenzar a amarlo. Y yo sé que las mamás que me están oyendo lo entienden. El hombre, aunque espera con anhelo el bebé, necesita el contacto físico para comenzar a amarle de manera especial. El diseño divino capacitó mejor a la mujer para reflejar este atributo. Veamos este otro, la ternura. Arthur W. Pink dijo en los atributos de Dios, y cito, el amor de Dios es un amor tierno, no es una mera benevolencia fría, sino un afecto profundo y real. Él conoce nuestras debilidades, se acuerda de que somos polvo y en su ternura nos trata con paciencia y cuidado. Veamos estos textos. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Vemos esta descripción como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas. Veamos este otro. Isaías 49:15 dice, ¿acaso se olvidará la mujer de su niño de pecho y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Pues aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. En los textos el Señor nos está enseñando por la analogía con una mujer y con una gallina madre, porque esta característica es una herramienta más fácil para reflejar eso en la mujer y en especial en una madre. No es algo que observamos con frecuencia en los hombres. No hizo esta analogía en un hombre. Nutrir los nexos o las conexiones. Esa es otra habilidad. Y creo que esto puede ser revelador para muchas.
porque a veces las mujeres experimentamos todo lo contrario, que en vez de nutrir los nexos y las conexiones en el hogar, estamos cortando lazos. El Señor es un Dios de pactos y el pacto es precisamente la forma como Dios escoge relacionarse con un pueblo. A lo largo de las escrituras vemos cómo Dios se ocupa de acercarse a un pueblo para salvación. El cristianismo, más allá de ser una religión, es una relación personal con Cristo. Vemos allá en Juan 14, del 18 al 21. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dedicado, vemos aquí un Dios completamente dedicado a la relación, a la conexión. Las mujeres como imagen de Dios somos naturalmente tiernas. Y esto lo vemos claramente en las madres sosteniendo frágiles bebés y entregándoles su tiempo y sus energías. Tenemos esa facilidad para leer las emociones de los que nos rodean. Con solo una mirada sabemos cuando un niño tiene hambre, tiene sueño, está enojado, tiene miedo. También sabemos identificar las emociones de nuestro esposo, de los compañeros de trabajo, de las amigas. Tenemos una gran facilidad. Nuestros cerebros son empáticos por naturaleza. Veamos esta otra cualidad, atributo, virtud hermosa que Dios nos dotó. Ayuda idónea. Las mujeres encontramos nuestro máximo potencial siendo agentes de influencia y de colaboración especial. Para cubrir esa necesidad de manera especial, nos creó Dios. Sin embargo, esto no es exclusivo de las esposas y de las madres. Las mujeres, en nuestro llamado de ayudas idóneas, reflejamos el carácter compasivo de Dios que se acerca para fortalecer. Reflejamos su sabiduría y discernimiento en la relación y la edificación del hogar, pero también de la comunidad. Nuestra capacidad de servicio, consejo, socorro, que apuntan al obrar del Espíritu Santo. El diseño de ayudadora no está relacionado solo con lo que hacemos, sino directamente con lo que somos. Por eso las solteras, viudas y divorciadas pueden poner en acción para lo que fueron diseñadas, porque no tiene que ver solo con lo que hacemos, sino con lo que somos principalmente. Ayudar es la especialidad femenina por excelencia. En las escrituras vemos cómo muchas mujeres desempeñaron este rol de ayudadoras. Ruth, por ejemplo, ayudó a Noemí en su depresión, la acompañó fiel y compasivamente. Marta y María fueron dos caras del amor, una desde el servicio activo y la otra con un corazón conforme al corazón de Dios. Dorcas, Lidia, Priscila, Febe fueron siervas extraordinarias, fieles ayudadoras del ministerio y de la iglesia. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Otras versiones dicen mujer hacendosa, mujer ejemplar, mujer fuerte. Todo esto encierra todas esas habilidades particulares, esas virtudes que Dios nos dio a imagen suya. Quise resaltar que son imagen de Dios, porque encuentro con mucha frecuencia a las madres en los hogares, dedicadas a sus hijos, al hogar, a su esposo, tristes, como sintiendo, pues mi compañera de la universidad está ya en ese cargo importantísimo y yo estoy aquí cambiando pañales, teniendo problemas con mi esposo, no sabiendo cómo arreglar las relaciones al interior de mi hogar. Y si nosotras podemos ver que esto no es poco,
que esto se relaciona directamente con Dios, con la imagen de Dios en nosotras. Podemos aprender a darle valor, a dejar, a enfrentar esa realidad de que el mundo nos drena a través de toda esa información que hoy abunda por todas partes, de estos perfiles de personas que se convierten en personas que quisiéramos seguir y que no es correcto, que tenemos que regresar a las escrituras, que tenemos que hablarle en nuestros corazones sobre esto, que tenemos que enfrentar en nuestro corazón con la verdad lo que estamos viviendo. Hay otra habilidad, virtud, que no podemos dejar por fuera, que es el deseo de mantener la paz armoniosa. Yo creo que también aquí muchas están abriendo sus ojos porque dirán, pero yo siento todo lo contrario, que en mi casa yo estoy haciendo todo al revés. Y vamos a ver eso. Si hay una manifestación del ser divino de Dios que nos llena de esperanza, es su deseo de reconciliarse con un pueblo, de hacer la paz por su esencia y por su acción. Este atributo nos es favorito por ambas cosas, lo que es en esencia y lo que es en acción, porque nos salvó, nos redimió. En la gloria de su misericordia encontramos esperanza verdadera en nuestra vida. Sabernos reconciliados por Dios por medio de su obra redentora nos llena de gozo y nos compromete en un servicio activo, en el hogar, en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo. El Señor nos dio el deseo de mantener la paz en el hogar. Por lo menos esto sí pueden verlo muchas ahora, identificado. Que no lo logramos, pero por lo menos lo deseamos. Yo misma me siento muy lejos de eso muchas veces. Fracaso miserablemente. Pero la verdad es que ese deseo por glorificar a Dios como esposa, como hermana, como miembro de la iglesia está en mi corazón. Y deseo mantener la paz en estos ambientes. Fracasamos porque escogemos formas equivocadas y a veces somos impacientes en esto. Pero si hay algo que nos mantiene comprometidos, si hay algo que es real, que es visible, es experimental, es que nos mantiene comprometidas en el hogar, es el deseo de mantener la paz. Los hombres piadosos también son ayudadores, pacíficos, amorosos, pero no son virtudes naturales por las que fácilmente reconocemos al sexo masculino, como sí son la fuerza física y el deseo de liderar que ellos tienen. Hay una virtud particular en el hombre que impulsa a su manada, a su familia, a los suyos, hacia afuera, a enfrentar la vida. Ellos tienen una facilidad para motivar a los hijos a escoger carreras profesionales y perfilarse en el mundo laboral. Las mujeres tenemos una facilidad para impulsar la manada, la familia, los nuestros hacia adentro, a que perciban el hogar como un lugar agradable, armonioso, un lugar donde la manada quiere llegar. Las mujeres tenemos conexiones cerebrales que nos hacen más aptas para reconocer las emociones del otro. Una madre puede reconocer con solo mirar lo que le pasa a sus hijos, lo que experimentan los que nos rodean en su mundo interior, lo podemos leer con facilidad. Los hombres demuestran su amor proveyendo y arreglando los problemas del otro, resolviendo, y no tanto con una expresión tierna de cariño como hace el hombre. Las mujeres, por ejemplo, ejercemos el poder desde la fuerza física. No, las mujeres, por ejemplo, no buscamos ejercer el poder desde la fuerza física o desde una posición de autoridad. Lo hacemos más naturalmente desde la influencia, ya sea para bien o para mal. Para mal cuando manipulamos, para bien cuando buscamos influenciar para bien, con la verdad y con gracia. Cuando analizamos las actitudes de un padre y de una madre a la hora de corregir a sus hijos, podemos notar con frecuencia que un padre se pone en pie, firme, y toma un tono de voz autoritario cuando quiere poner orden. La mujer, en cambio, tiende a cuestionar: ¿por qué hiciste esto? ¿No consideras esto o lo otro? Buscamos influenciar.
Aunque en ambos casos las virtudes con las que el Señor nos diseñó a cada género están afectadas por la caída. Es una realidad. Tenemos formas complementarias de ser. Notemos que con frecuencia los gobernantes o altos ejecutivos hombres escogen su persona de confianza a una mujer. Necesitan esa visión distinta en todas las esferas de la vida, pero complementaria, que le da balance a la misión que van a llevar a cabo. Las conexiones cerebrales, insisto, de la mujer la hacen más empática, capaz de leer emociones. Tenemos altas capacidades de comunicación. Estudios indican que la mujer activa sus centros de producción de dopamina y oxitocina, hormonas de la felicidad, cuando habla, cuando se comunica. El punto es que la empatía y las habilidades de comunicación nos capacitan para resolver conflictos, para generar conexiones, para hacer la paz. Los hombres por diseño tienen habilidades de liderazgo, fuerza, son proveedores, protectores, tienen la facultad de ser más racionales y menos emocionales. Tienen la capacidad para confrontar la maldad, tienen el valor, ya vemos por qué aquí son puestos de pastores, ¿no? El Señor en la iglesia les da ese rol exclusivo. Tienen la capacidad para confrontar la maldad. Tienen el valor, la determinación y la firmeza para hacerlo. Como líder, el hombre fue llamado para ejercer esa función de confrontación de forma natural, como lo vemos en la vida de los profetas, por ejemplo, en la Biblia. Así como el Señor nos diseñó con virtudes particulares a cada género como imagen suya, también tenemos naturalmente los efectos de la caída en cada uno. En Génesis 3:16 al 19 vemos la maldición después de la caída, que viene con la caída. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos que en la maldición también podemos ver los roles. A la mujer en su campo, en el hogar, con dolor tendrás tus preñeces. Y tu deseo será para tu marido. A pesar de esos dolores en las preñeces, todas queremos casarnos y tener hijos. Al hombre le da una maldición que tiene que ver directamente con el trabajo, con la tierra, con que maldita será la tierra por tu causa y que espinos y cardos te darán. Con dolor, con sudor de tu rostro comerás el pan. Eso también nos deja ver la caída, parte de esos roles. Surgieron nuevos sentimientos en Adán y en Eva con la caída. Vino la vergüenza, la culpa, el temor, pero el hombre con un ego más grande lo enfrenta. Se inclina a ocultar estos sentimientos, lo cual produce una mayor disfunción. ¿Por qué con un ego más grande? Piensen en algo. Si en ellos está el liderazgo, si en ellos está de manera por diseño el trabajar la tierra, el señorearse de la tierra, el liderar eh, el hogar, la casa, tiene eso ahí más marcado, lo enfrenta desde el ego. El liderazgo está afectado por la caída. Es desde ese liderazgo afectado por la caída que lo enfrenta. Entonces, se inclina a ocultar estos sentimientos de vergüenza, de temor.
lo cual produce una mayor disfunción porque el hombre no puede expresar sus emociones con facilidad. El hombre le genera ansiedad las emociones de su esposa y de sus hijos en el hogar y tiene el mandato de liderar su casa. Y esto es lo que tenemos en el hogar, el mundo interior de cada uno. En el huerto, Adán en relación con Dios ejercía un liderazgo seguro para someter la creación. Él estaba relacionándose con el Señor antes de la caída, entonces lo ejercía con seguridad. Pero con la caída experimentó vergüenza, temor, culpa y como consecuencia, o aquí, se aisló. ¿Le suena a muchos? Se aisló, se silenció. La vergüenza más marcada en el hombre por su mismo liderazgo, como ya lo dije, su necesidad de proveer, de proteger, pero ahora separado de Dios y con espinos y cardos, es que puede proveer. Hoy ya no solo los que trabajan en la agricultura, sino en cualquier campo laboral enfrentan las situaciones de un mundo caído. Provoca en el hombre más vergüenza y como consecuencia más se silencian y se aíslan. El temor, por ejemplo, ambos hombres y mujeres lo experimentamos, pero los hombres por el mismo liderazgo que ahora es caído, separado de Dios, lo ejercen inseguros, escondiendo el temor por la misma forma caída que tienen de concebir el liderazgo. Lo hacen desde el ego, buscan posición, poder, pero es enmascarando la vergüenza y el temor. Se aíslan emocionalmente en el hogar. Comienzas a entender. No están disponibles para los suyos. Rompen las relaciones en el hogar. No saben cómo manejar sus emociones y las de los demás. Todo esto sumado a venir de hogares disfuncionales. Sabemos que todos traemos heridas de la infancia, pero la herida más grande de cualquier ser humano es la de estar separado de Dios. De ahí se desprenden todas. De la caída, de vivir en un mundo caído, de llevar la caída en cada quien. Los hombres enfrentan el temor al rechazo, evitando aquellas personas que suponen los van a rechazar. Se privan de las relaciones valiosas y sin relaciones cercanas nunca vencerán el temor a las relaciones humanas. Experimentan cierto grado de ansiedad alrededor de aquellos que no son como ellos, las mujeres. Son sensibles a las críticas, experimentan deseo de controlar a los demás, procuran impresionar para hallar aceptación, generan una tensión en el matrimonio si perciben que sus esposas no los aprueban. Y nosotras sí que sabemos hacer eso solo con una mirada. La mayoría de los hombres viven en silencio y ese silencio nos atraviesa dolorosamente a las mujeres. Cada vez que las mujeres queremos compartir nuestro mundo emocional, se activa nuestra oxitocina y nuestra dopamina. El esposo experimenta cierto grado de ansiedad. La estima propia del hombre se afianza en su capacidad de independencia, la de la mujer en su capacidad de mantener las conexiones al interior del hogar. A los hombres generalmente les va bien en el trabajo, aunque no es así en el hogar. El liderazgo en el hogar no es lidiar con tareas delegando. El liderazgo que supone el hombre en el hogar implica liderar las emociones de la manada, lo que los pone ansiosos y se aíslan, refugiándose en el trabajo. Las mujeres buscamos a amigas, a la mamá, a una hermana, para sobrellevar nuestras cargas. Los hombres se aíslan interminablemente, llevándolos a hábitos destructivos, como un enfoque egoísta en los pasatiempos, en el deporte, la adicción al trabajo, al alcohol, a la pornografía. En el trabajo no tienen que lidiar con las emociones de los demás. No porque no estén presentes en el juego,
sino porque pueden simplemente invalidarlas. Finalmente, es un ambiente que gira alrededor de la tarea, de la función. En el juego o en los pasatiempos logran evitar las emociones de los suyos y las suyas propias. Las distraen en el juego, en los pasatiempos. Igual son legítimos el deporte, los pasatiempos. Lo que no lo es ese enfoque egoísta que deja de lado a su familia y que la mujer tanto resiente. En el alcohol piensan ahogar las penas. Con la pornografía satisfacen pasiones sin lidiar con las emociones de su esposa. No tiene que reconciliarse con nadie para tener placer. Generalmente, hermanas, yo sé que muchas se están preguntando, ¿y por qué estamos hablando de los hombres? Pues estamos en un estudio de damas. Generalmente no tenemos este enfoque. No solemos analizar a los hombres en nuestros estudios de damas. Más bien buscamos analizarnos a nosotras mismas para ejercer nuestro rol y nuestro llamado. Pero hoy, procurando comprender mejor nuestra realidad, porque es una realidad, es necesario que tengamos estas herramientas para enfrentar mejor las situaciones que el Señor permite que vivamos en el hogar, en la comunidad, en el trabajo, en la sociedad. Teniendo una visión más clara de la realidad del hombre, tenemos mayor claridad para hablarle a nuestros corazones, para buscar la paz y la conexión para el avance del reino de los cielos, en donde quiera que el Señor nos ponga. Recientemente tuve una experiencia de tener que resolver un conflicto con una mujer. Esta mujer se expresaba tan fácilmente de sus emociones y fue tan fácil entenderla, fue tan fácil darle la razón, pedir perdón, reconocer mi falta de sabiduría, mi imprudencia. Tuvimos una conversación difícil, como muchas veces es necesario tener, con verdad, pero también con gracia. Y tuvimos una dulce reconciliación, muy pronta. Y pensaba, qué lindo sería y qué diferente sería que en los hogares pudiéramos tener este tipo de conversaciones difíciles. Es difícil, es difícil porque los hombres se callan y nosotros somos emocionales y ellos nos ven reaccionar de manera emotiva y más se aíslan, más nos duele, más buscamos tener la paz, pero terminamos teniendo más conflicto y los conflictos no se resuelven. Simplemente tratamos con los conflictos como hagamos como que no pasó nada y el mugre queda debajo del tapete. Y nuestra sensación de que no estamos haciendo nuestra tarea correctamente nos persigue. Y por eso es importante que comprendamos cuáles son los efectos de la caída en el hombre, para qué fuimos diseñadas, cuál es el diseño de ellas, y podamos, de la mano del Señor, ser esos pies que buscan la paz. Así como el Señor tenía un propósito de complementariedad en el diseño del hombre y de la mujer, también encontramos un propósito redentor en las diferencias que vienen por la caída. Colosenses 3, del 8 al 11 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Estando en Cristo podemos despojarnos de esa capacidad que tenemos de herir justo donde sabemos que al otro le duele. En ocasiones las mujeres usamos esa empatía y esa facilidad de leer las emociones de otro de una manera oscura, hiriendo con exactitud
con una exactitud abrumadora y poderosa, derribando al otro. Si los hombres pueden ser ásperos cuando hablan y silentes, es verdad, pero nosotras no necesitamos ni siquiera subir la voz para derribar. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Revistámonos, hermanas, del nuevo hombre. Usemos esa sensibilidad y esa habilidad para edificar y no para derribar. Si sabes que el otro no soporta la crítica, la mirada que desaprueba, si sabes que es susceptible a sentir que todo su esfuerzo es en vano, entonces usa tus palabras para reconocer antes de una conversación difícil. Por supuesto que hay conversaciones difíciles que es necesario que tengamos, pero hay otras que no. Hay otras donde somos llamadas simplemente a pasarla, por alto la ofensa. Ya lo hemos hablado, ya hemos hablado de esta situación. Sabes que me duele, sabes que está mal. Pero ahora con una respuesta buena, una respuesta blanda, venzo el mal con el bien, porque ahora queda resaltado lo que hablamos en el pasado con mi actitud piadosa. Entonces, sí hay conversaciones difíciles que tenemos que tener, pero hay otras que simplemente con nuestra actitud podemos llamar al otro al arrepentimiento. Puede ser nuestro esposo ganado, ya sea porque es incrédulo o porque en esos momentos se está comportando como un incrédulo. Prepara tu corazón primero en dependencia a Cristo, pasando un tiempo con Él alrededor de esa situación que tanto te duele, donde puedes ver claramente el pecado del otro, pero el tuyo no. Entonces necesitas ese tiempo con el Señor para que puedas quitar la viga de tu ojo, reconociendo que hay cosas por señalar y resolver y hay muchas otras que aplaudir. Cuando nosotras llevamos eso al Señor, cuando nosotras vamos primero al Señor Jesucristo en dependencia, antes de sostener una conversación difícil, antes de hacer las paces con nuestro esposo, porque claramente es lo que inicialmente queremos, pero es lo que echamos a perder. Eso que queremos hablar, eso que queremos resolver, necesita ser llevado al Señor. Necesitamos traer cautivo todo pensamiento a Cristo. Y el Señor está con nosotros en eso. El Señor nos responde, el Señor nos permite ver cuál es nuestra parte en todo eso. Nos permite perdonar por anticipado para ir entonces a esa conversación difícil más semejantes a Cristo. Para que Él nos permita ver nuestra parte, necesitamos disponernos al Señor en obediencia, para que Él trate con nosotras, para que Él cumpla ese propósito redentor que hay en las diferencias que tenemos por la caída. Necesitamos enfrentar esa conversación difícil con todas las habilidades que el Señor nos dio para buscar la paz con gracia y con verdad. Reconozcamos nuestro diseño para redimir las relaciones en el hogar, en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, para que seamos como la mujer sabia que edifica su casa. Oremos para terminar, hermanas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu obrar en el corazón de cada una de nosotras a través de estas verdades. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos paz, refugio, respuesta ante tanta confusión que tenemos a veces con nuestro rol al interior de nuestros hogares, que tanto nos importan en nuestras relaciones, en el trabajo. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos guía, encontramos consuelo, encontramos exhortación. Gracias, Señor, por acercarte a un pueblo para salvación. Gracias, Señor, porque ahora podemos entender tu palabra, podemos conocerte y esa es la vida eterna.
que te conozcamos a ti. Gracias, Señor, porque obras y el reino avanza en nuestros corazones. Haznos soldados, Señor, de tu reino para ser esos pies que llevan la paz. Haznos, Señor, a tu imagen para que podamos reconciliarnos con el otro, para que podamos amar al otro tiernamente y compasivamente. Te lo hemos orado en el nombre de Cristo. Amén.